Hola, buenas tardes. Bienvenido al 15º Encuentro de Capitanes de Almadraba, que se va a celebrar aquí en el Garum. Ya empezamos, el pistoletazo de salida se dio el domingo con un ronqueo de atún. También en la 10ª muestra culinaria por todos los bares de Isla Cristina. Ayer tuvimos una comida de la Semana de Alta Gastronomía con Víctor Trochi y hoy pues empezamos a una nueva etapa o algo nuevo. Yo tuve la osadía de decirle a Pedro Cile que si era capaz de decir un pregón atunero. Y él tuvo la valentía de decirme que, ¿por qué no? Y entre uno y otro, pues aquí nos encontramos. Entonces, sí es verdad que el primer el pregón atunero, no sabíamos cómo ponerlo, si el pregón nos tocaba, algunas palabras, algunos cantos que se saleman, que se utilizan los marineros para chucharse o para entonar o para llevar el remo o a jalar las redes, pues nosotros hemos pretendido con este pregón incentivar, motivar a todos los isleños y a todos los que nos visiten, pues vivir tan intensamente como nosotros lo que es la Semana del Atún. Si es verdad que por ahí algunos medios se han atrevido a decir que Isla Cristina esta semana es la capital mundial del atún. Cuando nos escuchen los de Barbate, no te digo nada, pero bueno. Voy a presentar a Pedro Cile. Hoy, jueves 8 de septiembre de 2016, toca pregonar el atún en Isla Cristina, dentro de la jornada de Arraiz Otarraiz 2016. Vamos a elogiar el magnífico pez conocido como el rey del mar, el atún. Como decía nuestro amigo el capitán de Almadraba, don José Fernández, el Pelao, del atún se aprovecha todo, hasta los coletazos. El elegido para anunciar a todos los que quieran participar en este evento es don Pedro Cile, y nos va a relatar la historia paralela de nuestra tierra y del atún, desde tiempos protohistóricos hasta la actualidad, tanto cuanto capturaban los atuneros cartagineses de la isla Agónida, como cuando ahora lo vuelvan a intentar los isleños montando un proyecto de Almadraba, no ya como una tunara de pista de tiro, sino de buche y con innovaciones que pueden hacerla revolucionaria. Pero lo que interesa ahora es hablar de Pedro y su relación con el atún y las almadrabas. Antes de meterte a pregoteano del atún, ya tuvo sus pinitos con nosotros hace unos años. Se atrevió a editar un magnífico calendario atunero, donde mostraba la relación de los maestros de la pintura con los túnidos. No obstante, es preciso decir que lo mejor que lo mejor que se hace con el atún es comérselo. Pero bueno, sí es verdad que él en el calendario utilizó los cuadros, toda la cultura que él tiene, entonces lo que hizo fue darle unos pequeños brochazos totalmente distintos, ¿no? En enero nos presentó el cuadro de la rendición de Breda, de Velázquez, y en vez de entregar la llave de la ciudad, lo que entregó es una mojama. En febrero él nos presentó la tertulia del café de Pombo, ¿no?, de Gutiérrez Solana, y él lo transformó en la tertulia del bar Paco Rojas, que es donde nosotros nos reunimos a degustar el pellejito en esta mítica taberna que tenemos mala suerte y ha cerrado. En marzo nos mostró el desnudo de Modigliani y lo relacionaba con un cartel de Arraiz Otarraiz. En abril utilizó el pelele de Goya y lo cambia en el manteo del atún. Cambió el pelele por un atún. En mayo lo que hizo fue la pesca del atún en Ayamonte de Zoroya. El cuadro es una auténtica maravilla, siendo la luz su principal protagonista. Resulta estremecedor preguntarse acerca de las cotas a las que podría haberse remontado la calidad de las obras si Zoroya no estuviera equivocado y lo hubiera pintado en Isla Cristina en lugar de hacerlo en Ayamonte. En junio nos muestra Agua de Arcimboldo. Este pintor lo que hacía era hacía las figuras, las caras con distintos alimentos o pescados. Entonces él le puso en una sortija, le puso un atún. En julio estaba un bodegón con atún y otros peces, de Clara Peter. En agosto se atrevió a poner la carta de Botero titulándolo El amante del atún, donde en la mesita de noche ponía una lata de morrillo de atún. En septiembre puso una jornada la jornada gastronómica del atún en el restaurante Casa Rufino. Lo que hizo fue una René de Joie en Tolón la 3. En octubre cambió el cuadro de Velázquez de La vieja friendo huevos, lo transformó en Paco Rojas y Marey haciendo oreja de atún.
En noviembre, el ronqueo del atún en Holanda, lección de anatomía del doctor Nicolai Tull, de Rembrandt. Lo que hizo fue cambiar el cadáver por un atún que estaba a punto de ronquearlo. Y en diciembre, el cuadro de la familia de Carlos IV, de Goya, los cambió, le borró todos los rostros y nos puso a todos los personajes que nos movemos nosotros. Estaba hasta el banquero, la banquera, el que estaba la reina, a todos nosotros. Eso es lo que el señor Pedro hace con sus amigos los atunes. Pero se me olvidaba que don Pedro Cile es economista y de los buenos, si no, que le pregunten a Hacienda. Pero antes de dedicarse a luchar contra los secuaces de Montoro, hizo sus pinitos tratando de introducir en los cerebros de sus alumnos cosas tan extrañas como la estadística matemática o la econometría. En la Universidad de Sevilla, de Huelva, en el Colegio Universitario de La Rábida y en el Centro Asociado de la Universidad de Huelva, enseñó a sus alumnos que era normal que no aprobara el que no supiera la curva normal. Bueno, este es Pedro Cile. Queridas amigas y queridos amigos, cuando los insensatos miembros de la comisión directiva de la muy noble sociedad de amigos del atún Tunnus Tinnus y amantes del vino me propusieron como primer pregonero del atún, pensé que el asunto podría ser complicado, pues si se tratara de un pregón de carnaval o de Semana Santa o de unas fiestas de primavera, habría otros pregones en los que inspirarse, cosa que evidentemente no es posible cuando se pregona algo por primera vez. Sin embargo, pensé luego que los inconvenientes podrían convertirse en ventajas, pues no habiendo antecedentes podría hacer lo que libremente se me apeteciera sin faltar a ningún tipo de ortodoxia pregonera. Los de la muy noble sociedad pretenden que os mantenga sentados durante media hora y que además no aborrezcáis el atún. Veremos si ello es posible. Corría la segunda mitad del mes de mayo del año 426 a.C., cuando en las costas aledañas a la ciudad de Onova, otrora Tartesia y Fenicia y a la sazón púnica y decadente, se procedía a la pesca del atún. En la playa de la isla Agónida, que 22 siglos después habría de ser la real isla de la Higuerita, habíase erigido de forma fija, en lugar despejado y libre de obstáculos, una altísima atalaya. El turdetano Miloste, avistador de atunes, dotado de una penetrante visión y poseedor de una misteriosa pericia, se encontraba encaramado en lo más alto de la misma cuando observó en lontananza pequeñas variaciones en los reflejos del sol entre las olas que identificó instantáneamente como un banco de atunes. Uno de los muchos que, procedente del Océano Atlántico, se dirigían a las columnas de Hércules para atravesarlas y desovar en el Mediterráneo, en un milenario rito reproductivo que se renueva cada primavera. Inmediatamente llevó la caracola a sus labios y, soplando fuertemente, inundó toda la playa con su grave y profundo sonido, capaz de alcanzar grandes distancias. El capitán de pesca, Himilcón, que comandaba las 4 cóncavas naves con un patrón, un calador de redes y 6 remeros cada una de ellas, dio la orden de bogar para interceptar a los atunes en su trayectoria. La caracola de la atalaya les servía de guía. Sonidos cortos y frecuentes indicaban que las embarcaciones tenían que desplazarse hacia el mar, mientras que sonidos largos y espaciados indicaban la conveniencia de desplazarse hacia la orilla. «¡Remad, malditos esclavos! Os prometo 10 latigazos a cada uno si el banco se nos escapa. ¡Remad por Melcar!». Cuando Miloste dio la señal de que se encontraban en el punto adecuado, es decir, en la perpendicular a la trayectoria de los atunes, las embarcaciones que portaban el arte repartido entre todas avanzaron en columnas, soltando cada una, a órdenes de Himilcón, su porción de red de forma escalonada. Estando la red unida a tierra por un largo cabo atado a la base de la propia atalaya, los remeros bogaban vigorosamente para conseguir la separación máxima que permitiese la longitud del arte, de tal manera que se ofreciera el más ancho frente de intersección posible al banco de atunes. El último banco mantenía un cabo atado al extremo de la red
con la finalidad de llevarlo a tierra al término de la pesca. Las redes fueron acogiendo a muchos peces y atunes que, como las columnas de un ejército, se precipitaban contra ellas sin que, una vez apresados, pudieran liberarse de aquella trampa mortal. Cuando el capitán de la Almadraba de Tiro lo consideró adecuado, dio la orden de llevar a tierra el cabo, mantenido por la última nave, y una vez allí fueron recogiendo en las redes a brazos los numerosos esclavos desplazados para realizar todo tipo de faenas durante la temporada de pesca. «Todos a una, ahora, 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 tirad fuerte, inútiles». Cuando toda la red estuvo en tierra, se inventarió el rico botín arrancado al mar, que consistía en una abundante provisión de melvas, bonitos, caballas, palometas, lubinas, etc., además de 19 soberbios ejemplares de atún rojo, uno de los cuales superaba los 300 kilos de peso. Separados los atunes del resto de la pesca, se procedió a dar muerte a los animales vivos según la costumbre, es decir, rematándolos a golpes de garrote. Al final de la jornada, tras haber efectuado un elevado número de lances, Amílcar Botelo, cartaginés propietario de la explotación, a la sombra del parasol que portaba un esclavo a su lado, contemplaba satisfecho el resultado de la pesca del día y acariciaba su rizada barba de forma pensativa mientras calculaba mentalmente los beneficios que les reportaría. Sin embargo, temeroso de los dioses, acogió las protestas de su mezquino corazón y decidió cumplir con ellos. En el altar instalado en la pesquería, en el que debía arder un fuego perenne, se adoraba a Melcar, representado ahora como jinete de un hipocampo. Por orden del industrial Amílcar, se le ofreció como sacrificio, en su calidad de dios del mar, el mejor de los atunes capturados. Oh poderoso Melcar, señor de las ciudades y de la fertilidad, del sol y de los mares, acepta este humilde sacrificio que te ofrece tu siervo en agradecimiento por tu inmensa bondad y benevolencia. Oh poderoso Melcar. Los 194 atunes pescados, a un promedio de 150 kilos cada uno de ellos, totalizaban una ingente cantidad de carne de pescado que, de no mediar alguna solución, se descompondría inmediatamente. La putrefacción de la carne del atún era la causa de que las almadrabas se ubicasen necesariamente en lugares próximos a salinas que permitieran el suministro de la indispensable sal. Cerca de la isla Agónida se encontraban las muy apreciadas salinas de Juanitus el Cartaginés, fuente inagotable de sal que todos los años se amontonaba en sus eras, cuando los inclementes rayos del sol de verano isleño evaporaban las aguas y dejaban al descubierto el nível tesoro que escondían. Becarún, esclavo de Joanitos, cuya marca llevaba grabada a fuego en la piel, condujo su carro repleto de sal hasta la playa, frente a la isla Agónida, donde los barqueros se hicieron cargo del aprovisionamiento para transportarlo en sus barcas a las instalaciones de salazón provisionales que Amílcar había erigido con la finalidad de conservar los atunes y conseguir que pudieran ser consumidos en momentos muy posteriores a su captura. Los atunes fueron llevados a las instalaciones de Salazán, donde Póstulo, maestro ronqueador que aparece retratado en una crátera de la época, se hizo cargo de ellas. Tomando el primer atún, separó en primer lugar la cabeza del tronco y extrajo las aletas pares en una sola porción por cada lado. El tronco fue dividido en 4 cuartos, 2 dorsales negros y 2 ventrales blancos, de los que con extraordinaria habilidad fue obteniendo sucesivamente el solomillo, el plato, el descargado, la espineta negra, la cola negra, la ventresca, el tarantelo, el descargamento, la espineta blanca y la cola blanca. De las partes sostenidas del despiece, se eligieron algunas que fueron disponiéndose en capas, de tal manera que se alternaba una de atún con otra de sal, permaneciendo de esta forma durante el tiempo prescrito, para posteriormente ser lavadas y puestas a secar en sitios con corrientes de aire, pero sin exposición directa a los rayos del sol. Otras partes, sin embargo, manejadas por los anforeros, fueron introducidas en cerámicas ánforas que albergaban una salmuera destinada a conservarla y evitar su putrefacción. Con las vísceras fermentadas del atún se elaboraba una salsa de amplia aceptación que se denominaba gar, pues el garum todavía estaba a medio inventar. Las partes menos nobles
del resultado del despiece, que no eran susceptibles de comercialización, se entregaron a los turdetanos, habituados a elaborar con ellas para su sustento guisos de pellejito, espineta, parpetana, oreja y otros igualmente exquisitos y apetecibles. Eran a la sazón muy apreciados en la isla Agónida los guisos de atún que Pacol Rojar elaboraba en su mesón, del que era visitante asiduo Becarún, el que alcanzara su condición de esclavo, vendiéndose a sí mismo y a su mujer para pagar las deudas que había contraído. Cuando las labores de salazón finalizaban, Amílcar procedía a embarcar la valiosa producción en una cóncava nave mercante que esperaba siempre en la ensenada que se formaba entre la isla Agónida y la costa, para que la distribuyera por todo el Mediterráneo, con pingües beneficios la mayoría de las veces, aunque con naufragio y pérdida de las mercancías en otras. De todos modos, lo que realmente horrorizaba al cartaginés como buen comerciante era naufragar en los gastos generales. Mientras Miloste se encaramaba a la atalaya para comenzar un nuevo día de pesca y Amílcar contemplaba extasiado la mojama que había reservado para obsequiar a Elisenón, la favorita entre sus concubinas, la nave mercante, henchida su vela por el céfiro, se alejaba rumbo a lejanos puertos mientras sus marineros desgramaban al aire un cantar que perduraría a través de los siglos. La Agónida marinera tiene por bandera agua, viento y sal. Mis queridos amigos y mis mucho más queridas amigas, llegados a estas alturas, tendría que estar de acuerdo con vosotros si me dijerais que habéis venido a ir un pregón y no a ver la película de Romanos que os he contado. Os pido disculpas por ello, pero tengo que alegar en mi favor que he querido dejar constancia clara de que nuestra tierra siempre ha estado indisolublemente unida al mundo del atún, independientemente de quiénes fueron sus pobladores en cada momento histórico. La historia que os he contado, a pesar de ser inventada, es rigurosamente cierta en sus detalles generales y se desarrolló en el lugar indicado en la ficción, o quizás algunos kilómetros al este, o tal vez al oeste, sin que ello cambie ninguno de sus aspectos esenciales. El atún que avistaba Miloste fue codiciado por el hombre y pescado desde épocas protohistóricas, generando una importante actividad económica a su alrededor, si bien es verdad que el conocimiento que se tenía del pez no era todo lo científico que razonablemente hubiera sido desear. Se hace eco Aristóteles de un relato según el cual los fenicios viajaban desde Cádiz con viento del este durante 4 días más allá de las columnas de Hércules hasta un sitio con muchas algas donde se encontraban en extraordinaria cantidad atunes de increíble tamaño y que una vez pescados eran preservados, puestos en jarros y llevados a Cartago, donde no solo eran consumidos ya que eran muy apreciados como una delicadeza epicúrea, sino que de allí lo exportaban a todo el Mediterráneo. Pero en la antigüedad, más superstición que ciencia, el conocimiento provenía más de relatos, en muchos casos fabulosos, que de una observación empírica de los hechos. Los relatos de los viajeros fueron una fuente frecuente de conocimiento, y en las lóbregas y malolientes tabernas portuarias del Mediterráneo, viejos marinos estaban dispuestos a contar, entre los vapores del alcohol y a la luz de una bujía, sus propias fantásticas historias o las de otros oídas en tuburios de la misma ralea en puertos similares, a cambio de un póculo de ese vino cuya cultura fue difundida desde la tierra de Canaán por los fenicios. De esta forma, entre verdades, medias verdades, mentiras, exageraciones, mitos y fábulas, se fue configurando una leyenda sobre el atún que perduraría durante más de 1000 años. Llegaron los antiguos a saber que el cerdo del mar, como se conocía el atún, era tan similar a los cerdos de tierra que también se alimentaban de bellotas. Así Estrabón, basándose en Polibio, escribía: muchos atunes que del mar exterior llegan a estas costas son gordos y grasosos. Nútrense de las bellotas de cierta encina que crece en el mar muy rastrera y que produce frutos en verdad abundantes. Era un hecho innegable que cuando los atunes regresaban del Mediterráneo venían magros y delgados, y ello era lógico porque, no obstante, las bellotas de la parte de dentro de las columnas son siempre más pequeñas, y cuanto más se acercan los atunes viniendo del mar exterior a las columnas, tanto más adelgazan por falta de alimento. Según Estrabón, el número de atunes nacidos dependía de la producción de bellotas. Son estos peces una especie de cerdos de mar
porque apetecen la bellota y engordan extraordinariamente con ella, hasta el punto de que nacen tanto más atunes cuanto más bellotas produce el mar. Aristóteles constataba que la vista del atún era deficiente. El atún que entra nadando en el Ponto siguiendo la costa ve por el ojo derecho, pero es corto de vista del izquierdo. Le gusta el calor del sol, es también por eso por lo que se mantiene cerca de la arena. Ateneo sabía que el atún se apareaba. Se aparea tras la hibernación, pues hiberna a pesar de tener mucha sangre. Opiano de Anazarbo concreta la época de ese apareamiento. La raza de los atunes procede del ancho océano y en ellos viajan a las regiones de nuestro mar cuando están excitados después del frenesí del apareamiento en primavera. Hoy sabemos que el atún no se aparea con ningún tipo de ardiente frenesí semejante al de los humanos, pues ya lo decía el propio Anur, jefe de su cardumen de atunes, despojando al chochuelo de toda connotación sexual. La tuna tiene chochuelo, mas no es por donde se la cuelo, que también tengo chochuelo yo. Claudio Liano creía que el atún era inteligente y calculador. El llamado atún es un pez monstruoso que conoce bien todo lo que es más provechoso para él. Don este que posee porque lo recibió de la naturaleza y no por haberlo aprendido. Pero Opiano no era de la misma opinión. Los atunes, por otra parte, sufren la misma penosa experiencia que la de las caballas por su simpleza, porque ellos también están poseídos por ese deseo semejante y fatal de introducirse en los lomos de la funesta red, y no tienen ningún medio de escape, sino que, angustiados por la urdimbre alrededor de su boca, son sacados a tierra, capturados por su propia insensatez. El mismo autor tenía una consideración nada favorable al comportamiento ético del atún en lo relativo a su crueldad. Yo creo que ningún pez morador del agua salobre sea más impío que el atún o que le sobrepase en maldad de corazón, porque cuando la hembra ha puesto sus huevos y ha escapado del penoso esfuerzo del parto, ella devora sin piedad a los que encuentra, despiadada madre que come a sus propios hijos, desconocedores todavía de la fuga, y no siente ninguna compasión de su nidada. De entre todos los atunes, el que nos interesa y al que nos referiremos en nuestra locución es el atún rojo, también conocido como de aleta azul, al que don Carlos Linneo, padre de la taxonomía, incluyó en el género Turnus, denominando a su especie Turnus tyrnus, sin que haya que oponer a esa clasificación reparo alguno, distinto al de haber hecho pertenecer a nuestro amado atún rojo, en indudable gesto de mal gusto, a la familia de los escómbridos, horrorosa palabra que, independientemente de su etimológicamente caballeroso origen, está cargada de connotaciones negativas muy distintas de la alcurnia genealógica que se le debía de haber asignado a un pez tan excepcional. Este rey de los mares, que es extraordinariamente voraz, puede llegar a medir más de 4 metros y alcanzar los 700 kilos de peso. Con una velocidad de crucero de 5 o 7 kilómetros por hora, en distancias cortas, alcanza, merced a su forma hidrodinámica, los 110 kilómetros por hora en pocos segundos. Es en esta extraordinaria aceleración, envidia de los Ferrari, donde probablemente haya que buscar el origen de su nombre, pues etimológicamente se le hace provenir del verbo griego tino, que significa lanzarse, ir corriendo. Una característica peculiar del Turnus tyrnus es la de ser endotermo, es decir, que mantiene su temperatura corporal dentro de unos límites independientemente de la temperatura ambiental, lo que constituye una excepción entre los peces, compartida únicamente en lo que conocemos con el pez espada y con el pez luna real. El atún puede calentar todo su cuerpo con un sistema de intercambio de calor llamado red mirable, red maravillosa. La sangre arterial fría que llega de las branquias es calentada por la sangre venosa que ya ha atravesado su musculatura y le cede su calor a través de un conjunto de venas y arterias muy próximas en las que la sangre circula a contracorriente, siendo este sistema similar al que utilizan los intercambiadores de calor que los ingenieros creen haber inventado sin tener en cuenta que la naturaleza se les adelantó en unos cuantos millones de años. El atún rojo está ampliamente distribuido por todo el Atlántico, desde la península del Labrador hasta las costas de Brasil por el oeste y desde Noruega y Rusia hasta la costa este de África, incluyendo las islas Canarias por el este. El hecho de ser animales de sangre caliente les permite sentirse cómodos tanto en las frías aguas de Terranova o Noruega como en las tropicales del Golfo de México o del mar Mediterráneo. En la parte que nos interesa, cuando llegue la primavera, los atunes de derecho se dirigen al estrecho de Gibraltar con la pretensión de alcanzar el mar Mediterráneo para desovar.
En este viaje, el atún responde únicamente al instinto reproductor, sin pararse siquiera a comer y sin efectuar ninguna otra actividad distinta a la de dirigirse a la zona de puesta, que suele ubicarse en torno a las Islas Baleares. Cada atún hembra pone unos 100.000 huevos por cada kilo de peso, de tal manera que una atuna de 200 kilos pondría unos 20 millones de huevos. Cuando llega al lugar elegido, la hembra se separa y desova. A continuación, el macho también se separa y fecunda los huevos. Una vez realizadas las operaciones reproductivas, los atunes, sensiblemente más magros y delgados, de revés, vuelven a sus bancos originales y retornan al Atlántico. Muchos siglos después de que Miloste hubiera cumplido su ciclo vital, se seguían capturando atunes en la almadraba del Terrón, a escasos kilómetros de lo que fuera la isla Gónida. Ahora todas las almadrabas del sur de la península eran propiedad del duque de Medinasidonia por privilegios concedidos por los reyes a Guzmán el Bueno y a sus descendientes. En el quinto mes del año de gracia de 1755, Juan Oria se desempeñaba como venturero en aquella almadraba de Buche. Mal pagado y mal alimentado, dormía todas las noches a expensas del duque en el Hotel La Estrella, que ofrecía el servicio de dormir al raso. Pero aquellas aguas en las que hiciera fortuna el púnico Amílcar seguían siendo propicias para la pesca de atunes y la almadraba del Terrón suministraba en esa época más de la mitad del total de las capturas de las almadrabas del duque. Jordi Colomé Bonmatí había venido de su Mataró natal a las costas de lo que habría de ser Isla Cristina en el mes de junio del corriente año de 1755, como venía haciéndolo desde hacía 17 años. Hijo segundón, no había heredado el patrimonio familiar y su destino había sido casarse e irse de la casa de la familia. Ante la necesidad de buscarse un medio de vida, había formado sociedad con la ayuda de su hermano primogénito, con otros 2 mataroneses, para venir a buscar fortuna, como lo hacían otros muchos, a las costas de la futura Isla Cristina, de Ayamonte y de Montegordo, donde se dedicaban a la pesca y a la salazón de sardinas y atunes, enviando a Cataluña los productos obtenidos. Aquel día 1 de noviembre, Jordi tenía tareas importantes que hacer, pues la temporada finalizaba y se imponía el envío del último cargamento. Las instalaciones debían ser desmontadas para ser utilizadas el año siguiente, y mientras esculpía distraídamente un atún en un trozo de madero para regalárselo a su hijo, la impaciencia por volver a ver a sus familiares y amigos empezaba a adueñarse de su ánimo. De pronto, a eso de las 10 menos 10 de la mañana, un terrible temblor que parecía interminable lo lanzó al suelo en lo que le pareció el fin del mundo. Cuando aquel terrible tormento acabó, después de durar 6 interminables minutos, siguieron produciéndose numerosas réplicas del terremoto, pero algo más de media hora después, cuando Jordi se encontraba haciendo inventario de los destrozos ocasionados en su choza y en sus mercancías, un ruido tremendo procedente del mar le hizo volver la cabeza y divisó con espanto una enorme ola de 15 metros de altura que se abatía sobre él a una velocidad de 380 kilómetros por hora. Inmediatamente arrastrado por las aguas, Jordi no pudo ser testigo de las nuevas oleadas que se produjeron. Al día siguiente, pudo comprobarse que una nueva isla se había formado a causa de la acción conjunta del terremoto y el maremoto. A pesar de la magnitud del desastre, los catalanes y valencianos volvieron al año siguiente y después de examinar el terreno hallaron que la nueva isla que se había formado reunía las condiciones idóneas para establecerse en ella, siendo cada vez mayor el número de personas que permanecían en la nueva población todo el año. Esta isla recibió el nombre de La Higuerita, Cigareta, a causa de la higuera que existía junto al pozo que Josep Faneca, primer habitante, excavó. El marqués de Pombal creó Villarreal de Sant Antonio con la pretensión de que todas las pesquerías, industrias y comercio de salazón que se encontraban en Montegordo se trasladaran a ella, llegando a quemar todas las chozas e instalaciones que existían en aquella playa para que el traslado fuera inevitable. Sin embargo, el efecto conseguido fue el inverso al deseado, ya que una gran mayoría de ellos se trasladó de inmediato a La Higuerita, produciéndose un importante aporte de población al naciente núcleo, que ya contaba con numerosas aves propias, como la armada por Vicente Colomé, hijo del fallecido Jordi, y Antonio Oria, hijo del venturero de la almadraba del Terrón. Ocurrió sobre 1809 que la barra de la Tuta que comunicaba el mar con los esteros de la Redondela acabó de cegarse, poniéndose fin a la condición de isla
de la Higuerita. La actividad atunera, siempre asociada a estas tierras, se vio incrementada en 1812 con una nueva almadraba, esta vez de buche y calada de revés, esta vez de buche y de revés, que se caló en la barra de la Tuta. Este tipo de almadraba requería menos de medio centenar de especialistas, aumentando hasta los 180 peones en los días de levantar, mientras que la de tiro necesitaba la presencia continua de 300 hombres de cabo y puerta. Pero la sociedad columeoria, como el resto del pueblo, estaba sometido a la voracidad recaudatoria de los eclesiásticos, del señorío de Ayamonte y de la villa de la Redondela, que hacían desaparecer la mayor parte de los beneficios. Cuando a partir de 1803 se hizo efectiva la subrogación a la jurisdicción de la Marina, no solo continuaron los abusos y expoliaciones, sino que además se despacharon los marinos los títulos que más les placieron según su desmedida ambición. En el año de 1833, una terrible epidemia de cólera morbo asoló a la real isla de la Higuerita, inmolando las vidas de más de un centenar de personas sin distinción de sexo ni edad. Conmovida la reina regente María Cristina por los sufrimientos padecidos por el bicentenario, socorrió a la ciudad con la cantidad de 15.000 reales. Pero lo realmente importante es que ese mismo año accedió la regente a que se nombraran 2 alcaldes para que ejerciesen su jurisdicción ordinaria de la misma manera que se practicaba en los demás pueblos del reino, obteniendo así su propio ayuntamiento. María Cristina, recién viuda del macrosómico Fernando VII y recién casada en secreto con el sargento Agustín Fernando Muñoz, otrora aprendiz de barbero en Albacete, tuvo a bien acceder en 1834 a la petición de las gentes de la Higuerita que, agradecidas por las bondades de su gobernante, le suplicaron que les permitiese mandar a la ciudad en su honor Isla Cristina. El antiguo régimen iba cediendo su lugar a una nueva sociedad burguesa en la que los privilegios eclesiásticos y señoriales iban desapareciendo. La modernidad se iba abriendo paso, las almadrabas caladas eran ya todas de buche y se adoptaban nuevas técnicas en la industria y en la pesca. Hacia 1850, Isla Cristina continuaba prosperando. La actividad de pesca de atunes se efectuaba en 3 almadrabas y la de sardinas en numerosas jávegas, armadas de redes, de cáñamo y cuerdas. La actividad fabril también aumentaba de forma correlativa, salándose la mayor parte de la pesca en las más de 30 fábricas existentes. La adopción de nuevas técnicas más rentables que revolucionaron la pesca fue el proceder habitual de la nueva burguesía isleña, gracias a una concepción más empresarial del sector. El galeón, también conocido como traíña y que estaba dotado de una red mucho más grande, llegó desde Galicia sobre 1865 y acabaría por sustituir totalmente a las jávegas. En 1887, Isla Cristina alcanzó la categoría de municipio en detrimento del quebrado y acosado por las deudas Ayuntamiento de la Redondela. El isleño Juan Martín Cabé, de familia originaria de Reus, cuya bisabuelo ya fuera alcalde de Isla Cristina, tras realizar en 1888 un viaje a Boston para estudiar las artes de pesca utilizadas, introdujo en la flota pesquera española el arte de cerco, conocido también como tarrafa, que impulsó de manera muy notable las capturas. Este arte presentaba, además, la ventaja de permitir pescar en aguas portuguesas sin que los barcos tuvieran que navegar fuera de las aguas españolas, respetándose de esa forma los acuerdos con Portugal. Cuando la tarrafa se aplicó a galeones con motor, el resultado fue que se triplicó el volumen de sardinas capturadas, si bien eran necesarios hasta 90 hombres para el funcionamiento de todo el conjunto del galeón. Este notable incremento de la pesca y de sus beneficios produjo una acumulación de capital que iba a permitir a la burguesía isleña acometer las inversiones necesarias para una nueva recién llegada, la industria conservera, que habría de llevar a Isla Cristina a las más altas cotas de la explotación del rey del mar. Como quiera que el industrial genovés Angelo Parodi no podía servir la demanda de conservas que a diario recibía, decidió asociarse con el señor Rahola de Villarreal de Sant Antonio, pero de innegable ascendencia catalana a tenor de su apellido, para establecer la primera fábrica de importancia en la ciudad lusa en el año 1879. Los isleños no tardaron en introducirse en esa industria de conservación en lata mediante aceite de las sardinas y fundamentalmente del atún, que se vio prisionero no solo en las redes, sino también en envases de hojalata de brillantes colores. El innovador Juan Martín,
que introdujera la tarrafa en España y que asombraría a los isleños al usar en 1919 la iluminación eléctrica en uno de sus barcos de pesca, fue también el primero en establecer en 1892 una fábrica de conservas en Isla Cristina, llamándola con toda la propiedad y sabedor de que detrás vendían otros, la primera. A esta le siguieron otras como Sobrino de Tomás López y Serafín Romeu Portas, operativas ya en 1902. En 1915 había en Isla Cristina 8 conserveras y entre 1919 y 1934 tuvieron abiertas sus puertas 12 fábricas de conservas y 33 de salazones. Pero para surtir de materia prima a estas nuevas industrias fue preciso calar nuevas almadrabas, ahora todas de buche, que llevaron la actividad atunera de Isla Cristina a su máxima expresión. Una idea del volumen de la demanda lo da el hecho de que en un solo año, en 1920, se explotaron 16.000 toneladas de pescado, desembarcándose en la lonja isleña 43 toneladas de pesca diaria. En la provincia de Huelva se calan en esa época 7 almadrabas: Reina Regente, Las Cabezas, La Higuera, El Terrón, Las Torres, Punta Umbría y La Cinta, que sometían a una fuerte sobreexplotación a los caladeros. Estas almadrabas, como actividad estacional, solo necesitaban mano de obra cuando estaban caladas, de tal manera que se construía un real de la almadraba que solo se utilizaba durante la temporada de pesca, en el que se encontraba la casa del capitán, los edificios administrativos, los almacenes de material, el economato y las viviendas de los trabajadores, incluyendo algunos barbería, botiquín, bar y escuela. La pujanza económica de Isla Cristina se va dejando sentir. La mayoría de los barcos de pesca son sustituidos por barcos de vapor. Se funda la empresa isleña de electricidad, se construyen teatros y se traen avances tecnológicos como el cinematógrafo. Existen 2 casinos, un ateneo y se fundan 3 periódicos. Mientras tanto, la oligarquía moderniza las maquinarias de su fábrica, se construyen grandes mansiones y, como el rey Alfonso XIII, posee automóviles hispano-suizas. A mediados de los años 20, en pleno auge económico de Isla Cristina, ahora conocida como la Isla del Oro Azul, algunos nubarrones se cernían sobre tanta riqueza. Aunque la motorización de las embarcaciones redujo los costes de personal, las almadrabas, que ya calaban a 5 millas y se fueron haciendo cada vez más grandes, sufrieron un importante incremento de costes. La deficiencia de los canales de comercialización de las industrias permitía que los italianos se llevaran la parte del león, exigiendo que se le fabricaba con su propio etiquetado en italiano o que se le envasara el producto en latas de 5 o 10 kilos sin marca, que en Italia transformaban en formatos más pequeños con marcas propias. Pero el problema más importante era la sobreexplotación de los caladeros, que hacía disminuir de forma alarmante la población de atún rojo, de tal manera que las capturas disminuían igual que lo hicieron en Portugal, Italia y Túnez. En 1928 se creó el Consejo Nacional Almadravero bajo el auspicio de las conexiones de la oligarquía con el poder, suprimiéndose las almadrabas de La Cinta, La Higuera y Las Cabezas. Con el cierre de la almadraba Reina Regente en 1940 y Nueva Umbría en 1963, las costas de la provincia dijeron adiós a una actividad que se había ejercido en ellas durante siglos. El idilio entre nuestra tierra y el atún se había roto y hubo que acostumbrarse a una dolorosa separación, únicamente paliado por el recuerdo de tiempos pasados, mediante homenajes de lo que este acto es una muestra, y por la esperanza de que el atún vuelva un día a pasar por nuestras costas y sea posible calar nuevas almadrabas que renueven nuestra historia, nuestra tradición y nuestra vocación. La extraordinaria labor de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico ha permitido una franca recuperación de la población de atunes turnus tignus, distribuyéndose ahora las capturas mediante cuotas entre los distintos agentes. En este contexto, existen lo que creemos fundadas expectativas de que puedan obtenerse permisos para la pesca del atún en Isla Cristina, como se han obtenido en otros lugares, en el marco de una explotación racional y sostenible de los recursos, de una distribución equitativa entre las distintas áreas geográficas y del respeto a la pervivencia de las actividades tradicionales. El pregonero de las jornadas del atún de 2020 sin duda podrá decir: dejando atrás las playas de Isla Cristina, donde las horas mueren entregando a la arena su manto de algo encaje de espuma, el pequeño bote a motor se alejaba guiado por el GPS. En su bandera, flameando al céfiro, se divisaba la inscripción: si tú me dices atún, lo dejo todo.
5 isleños de rostros curtidos por el viento y la sal, se dirigían a calar simbólicamente el mojarcio de la nueva almadraba, mientras sus gargantas desgranaban al aire un eterno cantar. La higuerita marinera tiene por bandera agua, viento y sal. Os he contado esta historia porque la historia de nuestra tierra es la historia de muchas mujeres y de muchos hombres, pero es también la historia del atún. Muchas gracias por vuestra presencia y os deseo que disfrutéis de estas jornadas de atún que nos brinda la muy noble sociedad de amigos del atún, Turnus Tignus y amantes del vino. Muchas gracias. Muchas gracias por el pedazo de pregón, el primero, creo que ha sido un poco difícil, pero magnífico, ¿vale? Muchísimas gracias.